Ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Está el listón alto, ¿eh? Oyentes esta noche en El Faro, José Ramón de la Morena hora 25. Habrá que hacer algo. Está la SER que parece el metro en hora punta. Habrá que hacer algo. ¿Cuánta gente? Oye, ya sé que todas las cosas que cuentas son muy importantes, mucho. Pero a veces lo primero que debemos hacer es fijarnos en el nombre de esas cosas, de esos episodios históricos. Hoy, por ejemplo, vamos a detenernos en la historia de unas brujas, bueno, las llamaban así, brujas, ¿no? Palabra que hoy vuelve, por cierto, a utilizarse como insulto en el Congreso. Uh-huh. Pero a lo que iba, que es la historia de unas brujas de un lugar que, por cierto, le gusta mucho a Carlos Boyero. Sí. Y yo creo que a veces se pasa, por ejemplo, en las brujas de Zagarra, en las brujas de Zugarramurdi. Las brujas esas, di Boyero. Sí, las brujas esas, que lo que pasa es que a mí ese mundo a veces me divierto mucho y me interesa mucho, como en el Día de la Bestia, o en la Comunidad, o las brujas de Zugarramurdi, siempre me equivoco con el puto. Bueno, pues eso. Con el puto Zugarramurdi. Echa la broma a costa de nuestro buen amigo Carlos Boyero. Vamos al lío, porque de lío hay un rato, ¿eh? Hay mucho lío. Y además hay tanto lío que nos va a dar hasta mañana con este tema. ¿Ah, sí? Sí, nos va a durar hasta mañana. Yo creo que es lo justo, porque si la Santa Madre Iglesia estuvo 2 días celebrando un piadoso y espectacular auto de fe para reconducir a 20 reconciliados, insisto en la palabrita, por la senda de la fe, y purificar con fuego a otros 11 relajados. Más comillas. Sí. Todo ello ante unos 30.000 fieles devotos, según la organización, 10.000 según la policía. Bueno, pues no vamos a espabilar nosotros un tema tan importante en 10 minutos. No. Ya que se tomaron tantas molestias para que sus sacrificios tuvieran repercusión mediática y pasaran a la historia como el célebre proceso a las brujas de Zugarramurdi, Boyero, Zugarramurdi. Bueno, pues vamos a darle su espacio. Y una vez utilizado el lenguaje farsante que le gusta a la Iglesia para disfrazar sus crímenes, vamos a decirlo sin estúpidos eufemismos. El 7 y 8 de noviembre de 1610, la Iglesia Católica sentenció a 31 personas a las que acusaron de ser brujas y hechiceros. Solo pudieron asesinar a 6 de los 11 previstos, lo que rebajó un poquito la espectacularidad, ¿no? Y de los otros 20, también presentes en el estrado, con sus sanbenitos puestos, condenados a cadena perpetua y al exilio, solo pudieron oír su sentencia 12, porque otros 8 se les murieron antes. Los que no pudieron estar presentes es que tuvieron la mala leche de morirse como consecuencia de las torturas, o incluso algunos se suicidaron porque no pudieron soportar los suplicios, ¿no? A lo que vamos es a que aquel 7 y 8 de noviembre de 1610 la Iglesia Católica celebró un sacrificio en nombre de su Dios, y en mitad de la euforia de miles de personas que jaleaban los gritos y el sufrimiento de los sacrificados. Que ya te digo yo, hay que ver estos católicos que parecían aztecas. Esta es la banda sonora de la peli, de las brujas de Zugarramurdi. Bueno, ya que vamos a contar este episodio en 2 capítulos, en 2 días, empecemos por entender en qué momento se inició la caza de brujas, no solo ahí, sino en todo el mundo cristiano, porque fue todo de golpe, ¿no? Sí, esto fue al grito de venga, todos, ¿no? A por ellas. Es muy fácil tirar del hilo. Si alguien tiene una Biblia a mano, que la abra por el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 18. Es una simple frase que pone ahí. Dice textualmente, no dejarás con vida a los hechiceros. Punto final, ya está. Pero bueno, la verdad es que esta frase ahí quedó, no pasó, no trascendió, nadie dio importancia a esa frase bíblica, porque ya sabemos que todos son metáforas, porque si no, bueno, joder, entre hechiceros, pecadores y herejes tendrían que haber asesinado a todos los que no fueran de su club, o sea, al 95% de la población mundial, ¿no? Pero bueno, a finales del siglo XV, un señor llamado Inocencio VIII, que era papa, iba a decir papá, sí, papá. Es uno de los muchos papas que también fueron papás. Ah, también fue papá. Sí, este también fue papá. Bueno, pues este hombre, Inocencio VIII, publicó una bula titulada
Summis desiderantes affectivus, que esto parece un hechizo de Harry Potter. Affectivus. Bueno, pues no vamos a leer el contenido de la bula, pero venía a decir más o menos, resumiendo, a por ellas, que no quede ni una, ¿no? Es un texto tan loco que recomiendo que si hay alguien interesado en saber lo que sale de una mente enferma, bueno, pues que lo busque porque está en todas partes. El Papa Inocencio dijo que todo el mundo atento a las brujas que destruían cosechas, que mataban a infantes en los vientres de sus madres, que hundían barcos, que eran amantes de Satanás, que comían niños, que preparaban pócimas, que las denunciaran para borrarlas de la faz de la tierra. Esta orden era para todo el mundo cristiano porque hablamos de 1494 y todavía no se había dividido la multinacional en católicos y protestantes. O sea, ahí empieza la barra libre. Claro. Para señalar, acusar al que te cayera mal, al por lo que fuera. Pam. Venga, y a quien envidiaras, a quien envidiaras podías denunciarlo. A quien vieras preparar un emplaste con hierbas para curar una herida o hacerse una infusión con manzanilla. O yo qué sé, si se moría un niño pequeño en el pueblo, pues se podía señalar a alguien por haberlo mirado mal de ojo, ¿no? O si venía una tormenta virulenta, o si se desbordaba un río. Bueno, pues las brujas eran las culpables, porque lo último que se necesitaban eran pruebas. Bastaba acusar y luego los tribunales de la Iglesia se encargaban de armar las pruebas y hacerles confesar que sí, que eran hechiceros. La Fiscalía te lo afina, ¿no? Directamente, ¿no? Aclaremos que además, y esto lo voy a decir, aclaremos que para la Iglesia cristiana todo era hechicería menos lo suyo, ¿no? Y me explico porque creo que hay que tomar distancia para mirar las creencias desde otra perspectiva. Yo la miro desde otro lado. Lo que llamamos hechizar o hacer una hechicería es una práctica mágica, eso pone el diccionario, ¿no? Por ejemplo, para determinada gente convertir en mitad de una ceremonia ritual sangre en vino y carne en pan, dirigida por un señor vestido con ropajes peculiares, lo llaman transustanciación, ¿no? Bueno, pues para quien no pertenece a ese complicado grupo humano es simple hechicería, un ritual mágico. Y quien dirige el ritual pues es un chamán, un hechicero, ¿no? Un cura. Todo depende del cristal con que se mire. A principios del siglo XVI se les empezó a ir la cabeza señalando brujas. Y un siglo después la Iglesia cristiana ya había asesinado, se calcula, a 50.000 personas en Europa. En España tuvimos muchísima suerte y solo fueron asesinadas, se calcula también, alrededor de 300 personas. Muy poquitas, afortunadamente. Sí. El Vaticano dice que solo fueron 59, pero bueno, ya sabemos, son un poco mentirosillos ellos. Bueno, da igual, aunque sean 300, sigue siendo una cifra muy baja, aunque no fueron tan pocos gracias a la Iglesia. Fue gracias a un inquisidor con dos dedos de frente, un tipo genial que frenó en seco la caza de brujas y desmontó una a una todas las mentiras y todas las acusaciones. ¿Y qué pasó con las de Zugarramurdi? ¿Esas acusaciones no pudo desmontarlas? Es que el trabajo se lo encargan después de ese proceso. Vale. El trabajo donde él hace su buena labor es después de Zugarramurdi. Y es que después de Zugarramurdi, después de los asesinatos, se instaló tal histeria colectiva contra las brujas que alguien dentro de la propia Iglesia dijo, vamos a ver, que lo mismo aquí está pasando algo raro, que esto no es normal, ¿no? Por eso le encargan la investigación al inquisidor Alonso de Salazar, se llamaba el tipo, ¿no? En España hubo un total de 125.000 procesos contra presuntas brujas y hechiceros. Esta cifra también es la oficial que da el Vaticano, ¿eh? Pero gracias al informe que hizo el inquisidor Alonso de Salazar, tras una investigación que le llevó un curro tremendo durante 8 meses por todo el norte de España, Navarra, País Vasco y tal, cada auto de fe que se organizó con posterioridad ya no tuvo condenas a muerte, gracias a él. La inmensa mayoría de los acusados ya salió absuelto o con condenas de cárcel o exilio, que tampoco es que las pasaran bien, pero bueno, por lo menos no los quemaban vivos. Ese inquisidor, el gran Alonso de Salazar, salvó la vida de miles de mujeres y evitó que se montaran muchas hogueras para las brujas. También es cierto que aquí en España las hogueras las teníamos muy ocupadas con judíos y falsos conversos. No había hogueras para tanta gente, la verdad. Pero antes de llegar a él, es decir, a Salazar, vamos a ver qué pasó en Zugarramurdi, que fue el pico más escandaloso de la caza de brujas en España y también el que prácticamente marcó el punto final, afortunadamente. A partir de Zugarramurdi quemaron a muy poquitas. Tampoco es que podamos poner mucha literatura qué pasó en Zugarramurdi, la verdad, porque es que en realidad no pasó nada. Así es que las brujas no existen, o sea, todo fue producto de la imaginación. Bueno, de la imaginación y demás cosas. Porque, por ejemplo, ¿se sabe quién señaló a alguien por primera vez? Sí, es verdad que había un denominador común en las... Sí se sabe, sí. Había un denominador común en las denuncias por brujería.
Da igual que fuera en Bélgica, en Salem o en Navarra. Y era que casi siempre alguien traía noticias de lo que estaba ocurriendo en otros lugares y creía ver lo mismo en su pueblo. En Zugarramurdi fue una joven del pueblo que estuvo trabajando en Francia en una zona donde se acusaba a diestro y siniestro a mujeres de brujería. Cuando vuelve a Zugarramurdi, esta chica pues creyó ver los mismos síntomas en mujeres que ya había visto en Francia. Ella fue la primera en acusar a cuatro mujeres, luego a 6. Y ahí empieza el contagio entre vecinos y entre los pueblos de alrededor, ¿no? En una catarsis colectiva. Las acusaciones empezaron a multiplicarse. No podemos contar el detalle porque pasaron muchas cosas por en medio, ¿no? Pero se instala tal paranoia que la Inquisición de Logroño envía a 2 curas secuaces a que investiguen. Y en 1609 se producen las primeras 4 detenciones de mujeres que se llevan a la cárcel de Logroño. Pero enseguida llegaron 6 detenidos más, que ya tenemos a 10, y continuaron llegando y continuaron. Todos negaban ser brujos o hechiceras, pero después de 4 meses de cárcel y torturas, todos confesaron que sí, que eran brujas. Y ahí dijo la Inquisición, si hemos detenido a 10 y los 10 reconocen ser brujos, aquí tiene que haber muchos más, ¿no? Y entonces hicieron una cosa muy bonita que se llamaba Edicto de Fe y que consistía en montar varias performances por pueblos del norte de Navarra y de Guipúzcoa, rituales de luz y sonido, metiendo miedo para comunicar a todos los vecinos que quien no delatara a las brujas y hechiceros que detectara acabaría excomulgado e investigado él por el Santo Oficio. ¿Para qué queremos más? Más vale que acusaras a alguien o alguien te acusaría a ti. Y este es el fin de la primera parte. Mañana la segunda, que es la más interesante. Washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Qué manía con el demonio, ¿verdad? Oh, Dios mío. Están obsesionados. Por favor, ¿mañana segunda parte entonces? Sí. Pues aquí te espero. Venga. Comiendo un huevo. ¡Hala, hasta mañana! Un beso. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.